Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, Paris Reagan y nuestro invitado especial el día de hoy, Roger Maddox. Hermano Maddox ha servido como un misionero durante ¿cuántos años en África? Los últimos 23. Mi primer viaje fue en 1987, pero los últimos 23 años he estado con las misiones. Así es. Y como hemos mencionado en la programación de ayer, usted, a pesar de la edificación de iglesias y todo lo que el Señor le ha ayudado a hacer, usted ha distribuido ¿cuántas Biblias de estudio del expositor? Alrededor de 42,000, me parece. Y tenemos 12,500 que están esperándonos. Y un equipo de 5 de nosotros iremos el 2 de diciembre y las distribuiremos. Muy bien. Bueno, alabado Dios por eso. Y obviamente tenemos una parcialidad, pero sentimos que esta Biblia le ayudará a la gente a entender la Biblia tremendamente. Y si usted ha estudiado algo o lo lee y no lo puede entender, no le ayuda en lo absoluto. Y hay muchos lugares en la palabra de Dios que son difíciles de entender. Eso es un hecho. Y le quiero dar las gracias en su dialecto local. Hay 23 dialectos, pero en el local le diría Madasi Pai a Michelle. Sí, como la cosa. Sí. Lo que él dijo. Sí, eso quiere decir gracias y Dios le bendiga. Bien, muy bien. Sí, o en alguna lengua. Mi secretaria solía decirle a mi esposa que él no siempre ora en lenguas, escribe en lenguas. Y estaba tratando de interpretarlas. Ella necesita el don de interpretación, pero esto es una herramienta maravillosa que los pastores y maestros tengan en cualquier país esta Biblia. El Señor, cuando nos dijo que hiciéramos esto unos años atrás, nunca me mencionó que Él lo llevaría esto a todo el mundo. Y realmente nunca pasó por nuestra mente tal cosa. Sentí que Dios lo iba a usar, pero realmente la distribución en otras naciones, estaba yo sentado allí donde Francis celebra su programación y uno de los caballeros de la iglesia había vendido una propiedad. Dijo, hermano Swaggart, quiero cubrir el gasto de unas Biblias para ayudar a la gente de México, a los predicadores en México. Ajá. Y él tenía las Biblias y el Señor habló a mi vida y me dijo, quiero que pongas una de esas Biblias en las manos de cada predicador del Evangelio y cada obrero. Y eso es lo que hemos hecho desde ese momento hasta ahora, cerca de 7 millones de Biblias que hemos distribuido, ¿no? Que personas como usted lo han hecho. Y le doy gracias al Señor por lo que estás haciendo. Yo creo que tendrá resultados eternos. Nosotros estamos agradecidos por la oportunidad de poder servir juntos haciendo esto. Muy bien, Lauren. Bueno, terminamos el versículo 3, a menos que quiera tocar ese punto otra vez. Quisiera preguntar o hacer un comentario, si es posible. Al final del último programa, usted hizo referencia al versículo 2 y sé que ya hemos hablado del versículo 2 la semana pasada, pero conté un poco de la historia la semana pasada. Sin embargo, yo puedo recordar que como en el año 2012, 2013, mi suegra, su primo, era contribuyente de este ministerio y tenía muchos de sus libros y cosas que él había estado escribiendo y le dio a ella un set de esos libros y recuerdo que estaba en su casa y estaba yo hojeando los libros y tenían una de las Biblias del expositor que usted había firmado, una de lujo o algo así, pero en Romanos 8:2 estaba el versículo y yo recuerdo que pensé, me pregunto por qué Romanos 8:2 es su versículo favorito, así que buscando en Romanos 8:2, yo había leído ya ese capítulo mucho y para mí en el primer versículo está lo que resalta más. Hablamos de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu.
Así que el versículo 2, después de leer ese versículo casualmente y pensar, bueno, ¿cómo es que, bueno, viendo todo esto, porque la ley del Espíritu la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Y pensé, bueno, eso, y yo lo vi superficialmente, pero a lo largo del tiempo comencé a pensar en eso más y y bueno, aún el Señor realmente no enfatizó ese versículo mucho en mi vida, hasta solo hace un par de años, la gravedad de lo que Pablo está diciendo allí, y yo no conocía la historia hasta que llegué aquí, cuando usted habló de que Dios le dio a usted la revelación del mensaje de la cruz y usted, el hermano Larson le preguntó a usted, le pidió una escritura, una referencia, y usted abrió su Biblia y el Señor se la dio. Y bueno, para mí, en mi viaje, en mi caminar, en cuanto a lo que el mensaje de la cruz significa, ese versículo tiene toda una nueva vida cuando uno piensa en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y de cómo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una cosa Realmente tan lo es. poderosa Así es. lo que se está diciendo aquí. Y solo para contrastar esas dos cosas, que la ley del Espíritu de vida o la ley del pecado y de la muerte, eso realmente es todo, en blanco y negro. Bueno, poner nuestra confianza en el Calvario, lo que Jesús hizo en el Calvario, eso nos va a dar la ley del Espíritu de vida, eso nos va a dar la libertad, y cualquier otra cosa es la ley del pecado y la muerte. Así que las obras equivalen a la muerte y el pecado, pero confiar en el Calvario nos dará el Espíritu de vida, nos dará la vida que necesitamos. Sabes, el Señor empezó a hablar a través de mí que el Espíritu Santo obra exclusivamente en los parámetros de la obra terminada por Cristo y no obrará fuera de esos parámetros, porque es lo que Jesús hizo que permitió que el Espíritu Santo entrara en nuestras vidas y corazones y viviese allí para siempre, porque Él expió todo pecado. Y cuando el Señor dejó de decir eso, Lauren habló, él estaba en la programación con nosotros aquel día, él era el único que estaba allí, y dijo, ¿me puedes dar un versículo para eso? Y pensé yo, pero ¿y cómo? Lo acababa yo de escuchar, no sabía. Y cuando miré mi Biblia estaba abierta en Romanos 8, versículo 2, y brincó esa página mío, las letras, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando usted lo piensa, son palabras poderosas, muy poderosas. Sí, así es. Y amén. El pecado y la muerte son el problema, que nos está matando. Sí. Amén. Y porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y gracias a Dios que es la manera como Él obra, y no opera fuera de estos parámetros. Y una vez usted empieza a sentirlo, como lo acaba de decir, empieza a ver cómo funciona. Aún el término ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley, haciendo contraste aún, miren, esto no es una opción, es una ley, así es como esto obra, así es como Dios desarrolla todo esto. Sí, amén. Una ley que Dios obra a través de ello y va a suceder, va a hacer funcionar. El hecho de que es una ley simplemente significa que es una constante. Sí, nunca va a cambiar. Bien. Entonces la ley del Espíritu de vida es una ley que Dios ha ordenado y que ha orquestado y que ha puesto en efecto. La ley del pecado y de la muerte es el resultado de la caída. Y cualquier hombre que trate de vivir para Dios fuera de la provisión de Dios va a operar bajo los confines de esa ley y consistentemente producirá pecado y muerte. La única ley que causará que nosotros podamos vencer la ley del pecado y de la muerte es la ley que es más grande que cualquier otra ley en el universo. Y son las dos leyes más poderosas que usted acaba de decir en el universo. Correcto. La ley del pecado y de la muerte y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso es más poderoso que la ley del pecado y de la muerte. Exactamente. Y eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos, que
entramos a cómo el Espíritu Santo obra, que es el capítulo 8, encontramos la mecánica del Espíritu en la vida del creyente, así que no solo somos libres de la condenación relativamente a la justificación, pero también podemos ser libres del poder del pecado y vivir una vida sin culpa. Y yo creo que eso viene a encapsular lo que mucho de la iglesia es, porque leen el versículo 1 y son libres de la condenación y entienden la justificación y todo eso, pero ignoran o ven superficialmente el versículo 2, el hecho de entender el lado de la santificación más que la vida diaria para Dios, todo eso. Ahí es donde, porque para mí, como ya les dije, hasta que el Señor realmente enfatizó esto, el Espíritu Santo iluminándome esto, yo solo lo veía superficialmente, no pensaba en ello mucho, pero el Señor, a través de este ministerio y a través de sus escritos y la predicación, fue como que, ya que lo entendí, fue algo muy poderoso. El primer versículo es muy poderoso y todos sabemos que es algo muy poderoso. Amén. Gracias a Dios que no hay condenación. Y gracias a Dios por la justificación y la tenemos en Cristo, pero no podemos saltar, y la iglesia pentecostal tiene que entender el versículo 2 y comprender cómo es que el Espíritu Santo obra. Exactamente. Con respecto a vivir para Dios y cómo uno puede tener éxito viviendo para Dios y cómo es que el éxito es producido, que esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa es la única manera de Dios. No tiene 10 maneras, 5 o un 12. Solamente una manera de vivir para Dios. Sí. El mundo pentecostal ha tomado en general todo aspecto del Espíritu y lo ha conectado al bautismo, pero realmente no hay nada en Romanos 8 que conecte al bautismo. Esta es la obra del Espíritu que conecta a la salvación. Aquí es donde esto es lo que nosotros debemos entender. Hay discusiones sobre Romanos 8:26, sí, posiblemente pudieran ser las lenguas, pero primordialmente Pablo está enseñando la obra del Espíritu como resultado de la salvación y en la totalidad de Romanos 8. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos en unos momentos con la segunda parte de la programación. No se lo pierdan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. ¿Ahora estabas diciendo algo? Dije que quiero que el evangelista en mí salga. Todos conocemos Juan 3:16 y cuán poderoso es, pero yo digo, como evangelista, a veces le digo a la iglesia, me siento mal por el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo fui a escuchar a mi hijo predicar y él dijo, vayamos a Romanos 5, y yo pensé que él iba a ir a Romanos 5:8, todos lo conocemos, mas Dios muestra su amor. No, él fue al versículo 9, porque no vamos a la justificación. Y en este versículo, lo que usted está diciendo en Romanos 8, amamos ese primer versículo, ahora pues, y nos saltamos lo demás, o lo vemos superficialmente. Esos versículos que digo que me da pena por ellos porque no están recibiendo. No podemos nosotros ver la Biblia así nada más o sacar porciones de la Biblia de esa manera. Todos conocemos Romanos 5:8 y todos conocemos Romanos 8:1 si estamos en la iglesia, pero hay que ver bien, y eso es lo que usted dijo, cuando usted vio ese versículo, cuando vio la verdad, que agarró su corazón, hay que entenderlo todo, entender el contexto. ¿Qué es la vida en el Espíritu y qué es la vida llena del Espíritu? ¿Qué es lo que significa ser dirigidos por el Espíritu Santo como cristianos? Estamos viendo el capítulo 8 con la hermenéutica pentecostal al punto de que todo es el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso es lo que yo hubiera dicho aún apenas hace unos años, es lo que yo hubiera leído e interpretado. Como dijo el hermano Larson, no es lo que este pasaje nos está diciendo. No es lo que hubiese dicho, es lo que dije. Sí, lo mismo, Joe.
Yo soy un pentecostal clásico en recuperación. Eso es lo que yo soy. Y eso es lo que he tenido que, eso es lo que he tenido que analizar y ver honestamente en mi vida, porque ¿qué es el contexto adecuado? Usted y yo estábamos en lo mismo. Crecimos de la misma manera como pentecostal clásico en la teología. Y seamos claros. La creencia pentecostal en la segunda obra posterior del bautismo con el Espíritu Santo es poder para el servicio. Eso cae sobre el individuo para poder lograr una tarea, pero después se va. No permanecemos en ese modo de predicación todo el día. Entonces, un verdadero creyente controlado por el Espíritu debe operar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese acto del Espíritu, ese mover del Espíritu, es algo constante, hermano Swagger. Jamás se va, jamás se detiene. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo tal vez nos dé la habilidad de predicar, señales, prodigios y milagros. El espíritu de profecía viene y se va. Pero la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo es constante. Correcto, y eso está conectado a la experiencia de salvación. Nuestra meta no es denigrar la experiencia o el mensaje pentecostal. Jamás debemos denigrarla, porque el mundo ha sido puesto de cabeza a través de este poder para el servicio. Pero si no conecta, si el mover pentecostal continúa rehusando conectarse a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que comienza en la salvación y obra a través del individuo al mantener nuestra fe en Cristo y el crucificado. Pero dejarán a la gente sin nada. Entonces dejan a su gente a la muerte y no sobrevivirán. Y no debemos hacer eso. Necesitamos que el poder pentecostal para el servicio esté en nosotros, pero lo que el mensaje de la cruz y su vida ha dado a través de la plataforma de SBN es la oportunidad ahora no de descartar el poder pentecostal, sino dejarlo descansar por encima del estilo de vida creado por el Espíritu como resultado de la salvación y el resultado del objeto correcto de fe. Nosotros no queremos una cosa o la otra. No. Suficiente de ese argumento. Queremos las dos cosas. Así es. Correcto. Como usted dijo en el púlpito de nuestra iglesia, del cual he tenido el privilegio de predicar varias veces y he sentido la presencia de Dios de una manera poderosa, predicando esta palabra a la iglesia o en la cadena. He sentido como que, bueno, uno se siente como un superhombre, uno se siente como que uno puede con cualquier cosa, pero luego uno no es así todo el tiempo, así que uno tiene que aprender a vivir día a día, uno tiene que aprender a vivir para Dios. El lunes en la mañana, cuando uno tiene que regresar al trabajo y uno tiene que vivir la vida y uno no siempre tiene o puede estar en la cima de la montaña. Lo que acabas de decir, David, la iglesia moderna, aún el mundo pentecostés, simplemente no sabe cómo vivir para Dios. Así es. No saben cómo vivir para Dios. Bueno, miren, yo apoyo lo de los avivamientos y yo amo un mover de Dios y amo el mover de Dios, pero demasiada gente quiere vivir de avivamiento a avivamiento, quiere vivir de cima a cima y uno tiene que aprender a vivir consistentemente cada día para el Señor. Uno tiene que aprender a vivirlo. Uno no siempre va a estar en ese monte espiritual. Uno tiene que aprender a vivir cuando ese servicio termine y esos moveres de Dios. Miren, Dios profundamente ha cambiado mi vida de manera maravillosa en moveres de Dios. He tenido el privilegio de estar alrededor de grandes servicios y de grandes hombres de Dios predicando la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, pero tengo que aprender a vivir para Dios durante el día, un lunes en la tarde. Amén. Por ejemplo, uno no puede depender de eso y yo creo que ahí es donde mucha gente andan buscando avivamiento. Dicen, si voy a este avivamiento voy a estar bien, o si yo voy a esta iglesia o voy para acá, y ellos pierden el mantenimiento de qué es lo que este mensaje puede darnos, el mantenimiento de vivir para Dios cada día. Miren, nosotros no descartamos la experiencia pentecostal, no descartamos los maravillosos eventos, los eventos sobrenaturales, sea que hayan sucedido en el altar, en un servicio de iglesia, en nuestros autos, en nuestras casas, con el grupo de estudios, donde quiera que hayan sucedido. No descartamos nada de eso. Eso es especial y maravilloso. Pero la consistencia de la vida para el creyente se encuentra en el mensaje de la cruz. Se encuentra en el entendimiento de lo que debe ser nuestro objeto de fe y cómo obra el Espíritu Santo como resultado de la salvación
cada creyente nacido de nuevo tiene la capacidad de vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que proveerá una vida de justicia y de transformación, y luego uno lo acopla con estos maravillosos Correcto. eventos, con la Así atmósfera es. de avivamiento, con lo sobrenatural que sucede en los servicios y también con lo sobrenatural que puede suceder al obrar las funciones que tenemos. No lo denigramos, no lo denigramos. Estamos diciendo que hay que unirlo todo unirlos, y hay que permitir sí, que amén. Dios nos haga esa iglesia del Nuevo Testamento completo, no solamente una parte, pongamos todo junto. El libro dice, y Dios enviando a su Hijo unigénito en semejanza de carne, dice por nuestros pecados. Ahora usted puede llegar a la conclusión de que por eso Él vino. Sí, señor. Y también, como les mencioné el día de ayer, a menudo se traduce como ofrenda de pecado y como ofrenda de pecado, dirigiéndonos no solamente a por qué es que Él vino, sino qué fue lo que Él hizo cuando vino. Este fue su Así es. propósito, morir en el Calvario Para que- expiar todo pecado. Sí, para que Él condenara el pecado en la carne. Darnos victoria sobre Sí. el pecado. Mire, yo he utilizado esto antes, pero lo vuelvo a decir. En cada ciudad de los Estados Unidos hay una área de la ciudad que ha decaído a lo largo de los años y los padres de la ciudad han decidido derrumbarla y ponen una cinta amarilla de advertencia, ponen letreros que dicen condenado. Este edificio está condenado, lo cual significa que en cualquier día, en cualquier momento, los padres de la ciudad van a enviar a los trabajadores, las grúas, y van a enviar al departamento de demolición y a los trabajadores, y ellos van a destruir y eliminar ese edificio, van a alzar la tierra y van a edificar algo nuevo por encima. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Por cada aspecto del pecado en la vida del creyente, no hay ningún aspecto del pecado existente en el corazón de una persona que Jesucristo no haya ya envuelto en esa cinta amarilla y haya dicho, esto está condenado, yo ya he derrotado esto. Si ustedes ponen su fe en mí, el Espíritu Santo va a llegar y va a encargarse de toda semejanza de lo que solía estar aquí y edificará algo nuevo en su lugar. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para condenar al pecado en la carne. Ya fue derrotado si nosotros jugamos nuestra parte, como dijo el hermano Maddox hace un momento, y operamos por fe en Él y confiamos en lo que acabo de decir. ¿Cuánto de esto se está predicando en la iglesia moderna? Más de lo que solía, pero no tanto como tiene que ser. Creo que está siendo cierto. Si nos fijamos en el bautismo con el Espíritu Santo desde un punto de vista bíblico, y a veces nos ayuda a tener a una persona que tal vez esté viéndolo desde afuera y no sea parcial por lo que se le haya enseñado que debe quererlo toda su vida. Eso nos puede ayudar de vez en cuando. Pero cuando uno ve el bautismo con el Espíritu Santo, debemos entender que como beneficio y como privilegio y como don hecho disponible a través de lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario, no es el evento mismo. El bautismo con el Espíritu Santo es un privilegio, es un regalo, es una parte de lo que fue logrado en la cruz del Calvario. No es el evento mismo. Lo que hizo que el Espíritu Santo estuviera disponible a la iglesia fue la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el bautismo con el Espíritu Santo para fortalecer al individuo para el servicio, fue hecho disponible a través de lo que Jesús hizo en el Calvario. Es parte Así de es. lo que Él ha logrado, no es el evento mismo. Otro aspecto del Espíritu Santo es derrotar al pecado dentro de la vida y el corazón del creyente, y eso también fue logrado a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Yo simplemente, y bueno, jamás lo había notado antes, pero cuando Pablo lista todo esto, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, luego dice la ley de pecado y de la muerte. Ahora, él da ese ámbito locativo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pero no lo da a la ley del pecado y de la muerte, un lugar donde se puede encontrar, porque cualquier otra cosa fuera de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario es donde se podrá encontrar pecado y muerte. Así que no importa qué tipo de vestidura le pongamos o cómo nos disfracemos, cualquier otra cosa fuera de Jesús y lo que Él logró en la cruz del Calvario
y que nos dirija a cualquier otra cosa, es donde se encontrará la ley del pecado. Se y de nos la terminó muerte. el tiempo, vamos a continuar con lo que dijiste después de la pausa. Volvemos en la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.